El vínculo que nos hace pertenecer a una familia es el parentesco. Y el parentesco puede ser consanguíneo, por sangre. El parentesco puede ser por afinidad. El parentesco puede ser por adopción y puede ser por matrimonio. Y con el parentesco se establece una relación estable de familiaridad. Hoy hemos escuchado en el Evangelio el parentesco con Jesús. El parentesco con Jesús que va más allá de la sangre, que va más allá de la afinidad, que va más allá de la adopción, que va más allá de cualquier ordenamiento civil. Por ejemplo, yo soy Portillo de Paz y por el lado de mi papá, mis parientes son Portillo, pero no Alfonso Portillo. Con él no tengo absolutamente nada que ver. Y por mi mamá soy de Paz. Entonces, con los de Paz tengo relación de familia. Y la palabra de hoy, estaba Jesús predicando porque la evangelización, el anuncio del reino de Dios, era todo para Jesús. Y la vida de Jesús giraba en torno al reino de Dios. Con su muerte y con su resurrección, llamándonos a nosotros a ser iglesia, el Señor instituye el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia está en función del reino y anuncia el reino de Dios, continuando la misión de Jesucristo. En esto estaba Jesús y llegan a decirle: mira, ahí están tus parientes, ahí afuera está tu mamá y tus hermanos. Texto que ocupan los no católicos para decir que Jesús tenía hermanos y por consiguiente María tuvo más hijos. Y sabemos que no es así. Y la finalidad del texto de hoy no es hablarnos de eso. Es de ver en qué consiste el verdadero parentesco que nosotros tenemos con Jesús. Entre los judíos
todo el clan de una tribu, todo el clan familiar, se trataban de hermanos. Y no eran hermanos, eran tíos, primos. Pero ellos usaban la palabra hermanos. Nosotros sacamos una retahíla de parentela. Primos en primera, primos en segunda, primos en cuarta, primos en quinta, y a saber si algún portillo bien lejano pudiera ser familia mía, pero no andamos buscando familiares. Pero hay gente que es así, le saca raja a locote y entonces buscan parentela hasta donde no hay parentela. Y los judíos eran bien concretos, hermanos. Eran todos los familiares y el clan de la tribu. Pero no es eso lo que el texto nos quiere decir. Cuando le dicen al Señor allá afuera están tus hermanos y tu mamá, el Señor ¿qué hace? Señala a los discípulos, a los apóstoles, a la gente que le seguía. Porque ¿quién es el cristiano? El cristiano es aquel que sigue a Jesús. El que no le sigue no es cristiano. El que no vive llevando a cumplimiento la palabra de Dios no es cristiano. Y si el Señor quisiera, hasta de las piedras puede sacar parentela. Así nos dice la palabra. Señala a esos y dice la gran realidad. Mis hermanos y mis hermanas, mi madre, son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Son aquellos que escuchan la palabra y la llevan a la práctica. Entonces, la parentela nuestra con Jesús es por la fe practicada, es por la fe vivida, es por la fe llevada a la obra, es por la fe que nos hace ser discípulos de Jesús. Y el discípulo, ¿quién es? Es aquel que está a los pies del maestro. Y está a los pies del maestro mamando la leche espiritual, según San Pablo. Pablo decía cuando los fariseos lo atacaban: yo también soy fariseo y soy discípulo de Gamaliel, el gran rabino. Entonces el discípulo es aquel, si hablamos de fe cristiana, es aquel que está a los pies de Jesús. Es aquel que está mamando toda la enseñanza del Señor. Es aquel que sabe estar con Jesús
Fíjense que la primera condición que pone Jesús antes de mandar a sus apóstoles a predicar el evangelio y a expulsar demonios, ¿cuál es la primera condición de la llamada? Los llamó para, así nos dice San Marcos. ¿Para qué creen ustedes? Para estar con Él. Así dice San Marcos. Los llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para expulsar demonios. Si no estamos con el Señor en momentos de oración profunda, si no estamos con el Señor a la escucha de su palabra, y si pertenecemos a un grupo, y aunque no perteneciéramos a un grupo, pero somos la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor tenemos que hablar de sus cosas. Si no estamos con el Señor, ¿qué vamos a hablar? Babosadas mías voy a hablar nada más. Cosas que yo pienso, pero no voy a hablar de la palabra de Dios. San Pablo descubrió esta cosa. Él no oyó la llamada en la misma manera como se la hizo a los otros apóstoles. Él se consideraba el aborto, fue el último, ¿verdad? Él no oyó lo que San Marcos dice. Llamó a los que Él quiso. El Señor nos ha llamado porque Él quiere. La iniciativa la toma Él. Somos llamados a la salvación. Y esto, dice San Marcos, le respondieron. Y entonces después dice las tres cosas. Los llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para expulsar demonios. Entonces, el parentesco con Jesús es el parentesco en la fe. Es el parentesco espiritual que nos lleva a llevar a la práctica la fe, a llevar a la práctica la palabra que escuchamos, a llevar a la práctica la vida de Jesús en nosotros. Por eso San Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Ese es el verdadero pariente de Jesús. Porque ¿cuántas veces nosotros decimos somos cristianos? Y hasta damos testimonio. Puede suceder también en nuestra iglesia. Sucede también en las capillas de los no católicos. Gente que da testimonio, que son comerciantes, pero son comerciantes mafiosos. Un narco que puede dar una gran ofrenda a la iglesia. Y si no es anónima porque le echan en una alcancía, uno no va a recibir una ofrenda gruesa porque aquí está. ¿Será que ofrendar así quita los pecados? ¿Quita los pecados o no los quita? No los quita.
es que el que ofrenda empata, no empata ni rosca. ¿Empata qué? La conversión. ¿Empata qué? El cambio de vida. Y la conversión y el cambio de vida consiste en estarnos esforzando, respondiendo a la gracia de Dios, llevando a la práctica la palabra. Que el Señor, con su gracia y con nuestra respuesta, nos haga buena tierra para que la semilla de la palabra crezca en nosotros y podamos dar frutos en la vida, en la historia. Entonces así somos verdaderos parientes de Jesús. De lo contrario, usen escapularios, usen medallas, usen lo que quieran, que a la par de las medallas y de los escapularios llevamos algunos nuestros amuletos, nuestra pata de conejo, llevamos un gran manojo de ajos ahí en el pecho, échenlo a la olla de frijoles, se aprovecha mejor. Entonces la fe es otra cosa. Yo creo que el Señor habla claro en la palabra que hemos escuchado hoy. El parentesco con Él es llevar a la práctica su palabra y hacer la voluntad de Dios. Que la palabra nos ilumine y que la Eucaristía que vamos a recibir nos haga dar frutos de santidad. Que los santos no son aquellos de manitas así, nuquita torcida, carita de yo no fue, de yo no fui, y son unos grandes jodidos. Los santos son aquellos que aman, los santos son aquellos que sirven, los santos son aquellos que hacen la justicia, los santos son aquellos que, aunque les cueste, porque cuesta, llevan a la práctica la palabra de Dios.